Hola, buenos días, bienvenidos, ¿ahí me escuchan? ¿Ahí me escuchan? ¿Sí se oye, no se oye? ¿Hay alguien que me diga? Buenos días, profe. Sí, sí, Hola, te escucho. hola Alma. Buen día, Anita. Qué bien que ya se escucha. Vamos a iniciar. Se desconectaron algunos, a lo mejor tuvieron problemas con el internet, pero bueno, a ver si ahorita se van conectando. Vamos a retomar nuestra tercera sesión de este webinario, Fundamentos de la Contaduría. Otra vez, vuelvo a hacer el comentario, es bastante presuntuoso decir que es el fundamento de la contaduría, porque la contaduría es muy amplia, pero lo que buscamos es, o lo que tratamos de comunicar aquí son cuestiones, me parece, muy fundamentales en el quehacer diario de las empresas, de la mayoría de las empresas. ¿Por qué? Pues porque siempre la parte financiera orillada a la parte fiscal resulta ser aparentemente lo más atractivo. Si no es que la parte fiscal nada más. Ese tema me parece que es algo que hemos comentado mucho aquí en el podcast. Por ahí ya también tienen su material, ya tienen el material, ahí se los hice llegar a través de correo junto con la liga. Y pues nada, vamos a comenzar. Voy a compartir pantalla. Ustedes me dicen por favor cuando ya ya la puedan apreciar. Gracias, Anita. Perfecto, entonces pues vamos a darle a este tema. El martes, creo que fue martes o miércoles, no recuerdo cuándo fue la última sesión. Pero ahí nos quedamos como ya con la parte financiera fiscal muy relacionada. Ya empezamos a abordar muchos temas de la materia fiscal, muchos conceptos, que es precisamente a donde queremos llevar a concluir este webinario de cuatro sesiones. El día de hoy vamos a comenzar con una sesión bastante básica en materia tributaria. Es donde, o por donde debemos de empezar siempre si queremos dedicarnos a esto, al tema del sistema tributario, al tema de los impuestos, al tema fiscal. Es fundamental que tengamos claros algunos de los conceptos. Buen día, tocayo. Algunos de los conceptos que vamos a estar mencionando aquí. ¿Por qué? ¿Por qué digo algunos? Porque también la materia tributaria y sobre todo esta parte básica, doctrinaria, es bastante amplia, bastante extensa. Entonces, como han venido viendo ustedes en las dos sesiones anteriores, pues en una hora estamos mencionando, soltando mucha información enfocada a donde queremos llevar precisamente este webinario, que es a la parte de la materialidad de las operaciones y la razón de negocios. Ahí es donde lo vamos a terminar enfocando. El día de hoy nos va a servir incluso de repaso de muchos conceptos de esta materia fiscal. Vamos a comenzar precisamente por ese lado. Si ustedes quieren o tienen alguna inquietud, pues por favor háganmelo saber ahí en el chat o pues habilitando su micrófono. Esa parte saben que está siempre abierta y disponible. Lo que vamos a tratar hoy, bueno, antes de irnos a lo que vamos a tratar hoy, voy a hacer nada más un breve repaso paso de 2, 3 minutos de las dos primeras sesiones, nada más para volver a agarrar el hilo a esta conversación. Comenzamos en la primera sesión platicando el marco conceptual de las normas de información financiera, platicando un tema que en lo particular a mí me encanta, que son los postulados básicos de la información financiera. Mencionamos los 8. Por ahí ya mencionamos una división o una clasificación entre los postulados básicos del ente económico y los postulados básicos del reconocimiento contable. Todos son contables, todos los postulados básicos tienden a verificar, a indicarte más bien en qué momento y cómo se deben de registrar las operaciones económicas que afectan a una entidad. Ese punto es clave, entenderlo.
Pero de ahí precisamente, de estos postulados básicos del ente económico, brincamos a la sesión 2. Pero antes de llegar a esa sesión 2, platicamos el tema de las normas de reconocimiento contable, que está enfocada fundamentalmente en normas de evaluación, presentación y revelación. Y la revelación, platicamos un tema enfocado a la parte fiscal, me parece que puede ser bastante explotado. Hay que tenerlo, hay que hacerlo, hay que tener o generar información financiera con una presentación razonable. ¿Y qué es la presentación razonable? Dicen las NIF, pues que hagas o generes la información financiera con base en NIF. Se dice muy fácil, en realidad es un tema pues que requiere su estudio, su conocimiento y su práctica sobre todo. Entonces, hacia allá lo llevábamos la segunda sesión, les comentaba postulados básicos del ente económico y nos pusimos a platicar enfocado al tema de tres postulados básicos que son estos: sustancia económica, entidad económica y negocio en marcha. Esos tres son y resultan fundamentales para el quehacer de una empresa, de una generadora de información financiera. Entonces, pues ahí está, lo fuimos, ahí como no queriendo, empezando a mezclar con la materia fiscal, veíamos cómo el artículo 69 del Código Fiscal de la Federación nos habla, pues de todo lo que tiene que ver con la presunción de simulación de operaciones por parte de las autoridades fiscales. Lo que coloquialmente conocemos como la compraventa de facturas, el decir, te vendí tanto, pero no tengo trabajadores, no tengo capacidad material, no tengo infraestructura, no tengo activos, no tengo personal, y aún así digo que te ofrecí ese servicio. Habrá los comentarios de, yo no necesito tener un inventario para vender. De acuerdo, hay que documentarlo y hay que probarlo ante la autoridad fiscal. Ese me parece que es la cuestión más importante de este tema. Y vimos en el postulado básico de entidad económica cómo realmente cubre o cumple con esas cuestiones que está señalando ese primer párrafo del artículo 69. Platicamos del negocio en marcha como un postulado básico base, incluso yo lo mencionaba así, un tema fundamental, el presumir la existencia permanente de un ente económico, de que no se va a acabar, de que no se va a morir económicamente hablando. Desde un punto de vista de la pandemia fue un tema bastante platicado, tristemente, por el cierre de empresas, por el cierre de negocios. Y la sustancia económica que la vamos a llevar a esta clasificación propuesta por su servidor, que es la sustancia económica como postulado básico, la sustancia económica de las NIF y la sustancia económica del ámbito fiscal como elemento probatorio. Pero bueno, hacia allá lo vamos a enfocar. Hoy ya enfocados a este tema, vamos a platicar sobre el sistema tributario mexicano. Ojo, y también con la debida consideración a los temas. Son temas bastante amplios, son temas de maestría, de materias de maestría incluso. Eh, Vamos a enfocarlo, vamos a llevarlo, utilizar los conceptos que más nos sirvan para concluir este webinario.
Se apagó la computadora. Eh, Se desconectó, sí, se desconectó mi computadora. Bueno, ¿ahí me escuchan? Sí, profe. Excelente. Gracias, Anita. Bueno, seguimos. La consideración nada más comentaba yo a estos temas en relación a, pues, son materias de la maestría. Entonces hay mucho, mucho de qué hablar de esos temas. Vamos a enfocarlo a la obligación de contribuir al gasto público, los principios de justicia fiscal, la clasificación de las contribuciones y el tema que me parece medular para poderlo llevar y aterrizar a la cuestión eh, teórico-práctica de la razón de negocios y de la materialidad de operaciones, que son la clasificación de las obligaciones fiscales. Ese punto me parece fundamental entenderlo para poderlo aterrizar precisamente en aquella situación. Entonces, en México, y esto es, al igual como lo menciono yo con el tema de, de las normas de información financiera, cuando dicen que la información financiera debe ser útil para la toma de decisiones, en ese mismo sentido digo que esta diapositiva, esta fracción cuarta del artículo 31 constitucional se viene a ser como un tema ya de dogma, un tema ya incluso religioso, enfocado a la práctica contable, a la práctica fiscal. En México existe la obligación de contribuir para los gastos públicos de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes, de conformidad con el artículo 31, fracción cuarta de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En materia fiscal es fundamental entender, y en materia legal, en materia jurídica en general, tenemos que entender, tenemos que tener muy presente el hecho de que las cosas relacionadas con leyes tienen o encuentran una base fundamental en el tema de la constitución política. Allí está, esa es nuestro ordenamiento, tiene esa base, tiene ese sustento. Nada puede ir más allá, contradecir al tema de la Constitución. Entonces, la materia fiscal, como todas las materias de nuestro ordenamiento jurídico, nacen precisamente o encuentran cabida en este tema de la Constitución, que no es tema menor. Aquí este artículo 31, fracción cuarta, establece 4 principios de justicia fiscal que vamos a estar platicando posteriormente. La palabra contribución, desde un punto de vista personal, no sé qué les parezca a todos ustedes. La palabra contribución se me hace más amigable que la palabra imposición. No sé qué opinen. A mí si me dices que me vas a imponer algo y me lo cambias, te voy a contribuir con algo, o quiero que me contribuyas con algo, pues cambia, ¿no? Al menos la percepción semántica. Sin embargo, pues sabemos que el tema de las contribuciones, pues es pagar, es aportar parte del patrimonio de los mexicanos para los gastos públicos. Gastos públicos, entiéndase, por todas las inversiones, por todos los gastos que tiene que realizar el Estado mexicano para poder satisfacer el bien común. En términos generales y acorde a todas las teorías del Estado y a todos los tratados, toda la doctrina que existe en relación, pues es creo que la idea principal, la idea básica de todos estos temas. Entonces, contribuir para los gastos públicos, ahí está un primer principio de justicia fiscal. Luego viene otro que es la proporcionalidad y la equidad tributaria, que ahorita los vamos a establecer, y uno fundamental que es el de la legalidad. Cualquier impuesto, cualquier cuestión de carácter contributivo, tributario, tiene que estar debidamente establecido en una ley. Si no, es contrario a este mandato que nos establece la fracción cuarta del artículo constitucional, 31 constitucional. Esto nos lleva a esta relación tributaria que existe. Oye, si hay una obligación, pues quiere decir que hay una obligación para alguien y hay un deber o derecho, perdón, más bien es un derecho para otra parte de recibir esas contribuciones. La doctrina nos establece, les recomiendo mucho la lectura del libro de Principios Tributarios de Luis Humberto Delgadillo. Es un libro
básico de lectura obligada para todos los que nos gusta la materia fiscal, donde nos establece nos delimita y nos explica de manera muy clara el tema de la relación tributaria, sujeto activo, sujeto pasivo y el tema de la obligación fiscal. El sujeto activo es, en la mayoría de los casos y en la generalidad, el Estado mexicano, es la parte de esta relación que tiene la potestad o la facultad de recibir esas contribuciones y ojo, porque también hay un deber, destinarlos al gasto público. Y por el otro lado está el sujeto pasivo o para los cuates el contribuyente. El contribuyente, el pagador de impuestos, que es la persona, ya sea física o moral, mexicana o extranjera, que se ubica en la situación jurídica o de hecho para causar los impuestos, para causar las contribuciones. Entonces son esas dos partes. Entre estas dos partes hay una relación de subordinación, de supraordinación y subordinación. ¿Qué es de supraordinación? Es yo Estado, yo sujeto activo, estoy jerárquicamente en esta relación por encima de ti, sujeto pasivo. Tengo incluso facultades amplias como la económico coactiva, que precisamente, miren, aquí estoy haciéndole promoción a algunos libros. Ahorita estoy en la lectura de este libro de Editorial ICEF, Procedimiento Administrativo de Ejecución y el Derecho de Petición. Precisamente nos habla de estas cuestiones de la facultad económico coactiva. ¿Cómo? Oye, ¿no me pagas? Pues yo tengo los medios a través fundamentalmente del procedimiento administrativo de ejecución de hacer efectivo ese cobro. No es como que ya no es tanto la contribución, sino que vamos a hacer que esa contribución se lleve a cabo. Y la subordinación, pues es el deber de acatar, el deber de cumplir con las obligaciones fiscales, con las disposiciones que marca la materia fiscal. Entonces, pues ahí está una entrada de esto. ¿A dónde nos lleva este concepto? Y es muy importante entender esto, sobre todo esto primero que mencioné, la supraordinación. El estar, el sujeto activo, con esta facultad de exigir el cobro. De promoverlo también, claro. Promoverlo a través de la información hacia los contribuyentes, de hacerles más sencillo y más amigable la presentación de declaraciones, el cumplimiento de sus obligaciones. Esa parte me parece fundamental. Incluso aquí nos podemos traer a la plática a la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, la PRODECON, como parte del aparato del Estado para promover esto, el cumplimiento voluntario, el cumplimiento cívico que marca la fracción cuarta del artículo 31 constitucional. Pero también está esta parte coactiva, esta parte coercitiva, esta parte de que te impongo, de que te obligo a hacerlo. Entonces, estas facultades del Estado mexicano las podemos dividir en dos concretamente. Una facultad tácita, implícita, que está señalada en la fracción cuarta del artículo 31, cuando dice todos los mexicanos están obligados a contribuir para el gasto público. Eso de manera implícita me está diciendo que hay alguien que va a recibir y que va a destinar esas contribuciones para los gastos públicos. De eso desde un punto de vista así muy simple, muy sencillo, muy general, como los temas que hemos tratado aquí en este webinario. Y la facultad expresa, esta sí los invito a que la estén consultando. Esta parte es fundamental de entender cuál es la facultad que tiene el Estado mexicano para el cobro de las contribuciones. Y aquí vamos a entrar a un tema de federalismo, de coordinación fiscal, que también es bastante extenso, de competencias concurrentes, de quién puede cobrar cierta cosa, si es el Estado mexicano, la federación, las entidades federativas o los municipios. Esa parte nos va a llevar también a temas muy interesantes. Artículos, los dejo nada más en el tintero. Artículo 115 en materia de municipios, 117 a los estados, 122 a la Ciudad de México y 124 también aplicable a entidades federativas y a la Ciudad de México. Ahí están esas, ¿quién puede cobrar qué? Artículo 73, fracciones séptima y 29ª, numeral 1, da la facultad de establecer las contribuciones o los impuestos que van a integrar el presupuesto. ¿El presupuesto de qué? Presupuesto de egresos. Y aquí está el fundamento donde dice que el Poder Ejecutivo Federal va a mandar una propuesta de paquete económico al Congreso de la Unión a más tardar el día 8 de septiembre. Esa fecha es muy importante en la materia fiscal porque es cuando nos damos cuenta de qué es los cambios que puede haber para los siguientes ejercicios, o para el siguiente ejercicio, puntualmente hablando, y está compuesto por criterios de política económica, ley de ingresos,
modificaciones a las leyes fiscales, que ya tenemos 2 años que no ha habido, el presupuesto de egresos también, un tema bastante importante que dice cómo se va a gastar el dinero del gobierno. Artículo 74, fracción cuarta, y el artículo 131 en materia de comercio exterior. Son los fundamentos que tiene el Estado mexicano para, o que le permiten poder cobrar impuestos, poder generar esas, o que se lleve de manera exitosa ese tema de contribuciones, de contribuir al gasto público, entendiéndolo siempre desde el punto de vista de una obligación, constitución para el mexicano, una obligación cívica, una obligación totalmente patriótica incluso. Teníamos el otro día la entrevista con el contador público certificado Fulgencio Palacios Noyola, autor del libro El Sistema Fiscal en México, una síntesis. Los invito a que vayan y lo escuchen en YouTube, que vean, porque en YouTube es gráficos, y no, ahí está también en el podcast de Spotify, en Charlas Fiscales y de Negocios. Nos platicaba esto, o sea, muchas veces, 3, 4 veces hizo mención a este tema, esta obligación cívica que tiene el mexicano. Eso nos lleva a un ecosistema, a un entorno tributario compuesto por varios elementos, que de manera práctica quiero resumir en esto que está aquí en esta diapositiva, en esta lámina, en el slide también, se escucha más chévere. Contribuyentes, autoridades fiscales y administrativas, y la normatividad fiscal y administrativa. Estos son los 3 grandes temas que están aquí. Aquí podemos involucrar a muchos subtemas, pero es los contribuyentes, sus derechos, sus obligaciones. Tenemos un podcast también, aprovechando. El más reciente es Derechos de los Contribuyentes. Vayan a escucharlo, también es muy interesante. Las autoridades fiscales, ojo, bajo una premisa, una máxima. El contribuyente puede hacer todo lo que la ley no le prohíba. Las autoridades fiscales, administrativas, pueden hacer solo lo que la ley les faculta hacer. Oye, que no me lo prohibió la ley, sí, pero no te dijo tampoco expresamente. Entonces es bien importante tener bien clara esta cuestión, y lo vamos a relacionar con este tema que es la normatividad fiscal y administrativa. Entonces, es un tema realmente apasionante, y podemos estar hablando de que aquí encontramos al sistema tributario mexicano, y de que aquí vamos a estar también ya percibiendo un tema de una relación tributaria entre contribuyente y autoridad fiscal. No sé si alguien hasta aquí tenga algún comentario ahí en el chat, que puedan expresar algún comentario, alguna duda. También comentarles, esta sesión del webinario la decidí abrir a nuestros amigos de Facebook. Sandra Flores, hola, buenos días, Sandra. Gracias por seguir la transmisión, espero sea de utilidad. Saludos a todos los que nos están escuchando también en Facebook. Si tienen alguna duda, algún comentario, pues con todo gusto pueden dejar sus comentarios allí en la caja de comentarios de Facebook. Bueno, creo que no hay dudas aquí en Zoom. Estos son los principios tributarios. Insisto, este tema son básicos, deben de ser vistos en la parte inicial, cuando empezamos a estudiar el área fiscal en la licenciatura en contaduría, y que en el tema de los abogados, los licenciados en derecho, pues también es una cuestión básica, teórica, en relación a la materia fiscal. Los principios tributarios ya lo adelanta la fracción cuarta del artículo 31, destino al gasto público, proporcionalidad, equidad y espacio, legalidad. Luego juntamos la palabra ilegalidad y parece que estamos hablando de algo totalmente ilegal. Pero no, estos son los 4 principios en materia fiscal, denominados principios tributarios o principios de justicia fiscal. Como los quieran llamar, es correcto, la doctrina los reconoce de las 2 formas. El destino al gasto público. Este me encanta a mí porque si lo relacionamos con el 134 constitucional, entramos en un debate. Y lo he mencionado cada vez que sale
este comentario, este principio particularmente, me recuerda pues esta desconfianza que existe por parte del gobernado en contribuir, porque dicen, oye, hay mucha corrupción, porque dicen no se ve reflejado en seguridad, no se ve reflejado en servicios básicos de calidad. Entonces, aquí es donde yo siempre hago el comentario, tenemos dos aristas. Y una no es justificación para no cumplir la otra y viceversa. ¿A dónde voy con esto? Yo como mexicano contribuyo al gasto público. Oye, pero que el Estado no cumple. Tengo que cumplir yo mi obligación. Y tenemos que, como buenos ciudadanos, artículo 35 constitucional, como ciudadanos de esta república, exigir el cumplimiento. Y tenemos herramientas bien interesantes, transparencia, recaudación, rendición de cuentas. Hay elementos democráticos muy interesantes alrededor de esta cuestión. Entonces, y el Estado tampoco puede decir, no, pues es que no pagan todos los mexicanos, ¿cómo quieren servicios de calidad? Creo que no podemos caer en ese círculo vicioso, mejor promovamos un círculo virtuoso. Pero bueno, eso pudiera ya sonar a un tema romántico, no, me parece que pudiéramos, o es una base de nuestro desarrollo como país, como nación. Este principio conlleva que el Estado al recaudarlos los aplique para cubrir necesidades colectivas. Este punto es bien importante. Sociales o públicas a través de gastos específicos o generales. Las necesidades colectivas, el Estado mexicano, la teoría del Estado dice que Jacob Rousseau, se me viene a la mente con su libro El contrato social, invito también a su lectura, nos sirve mucho para este tema de la materia fiscal. Dice que los individuos, los seres individuales, seres humanos, damos una parte de nuestra libertad al Estado, a un ente supremo, a un Estado, para buscar la satisfacción del bien común. Entonces, esa parte de libertad es precisamente la atención, el orden, la supraordinación que hemos estado comentando, de obedecer y de acatar lo que dice el Estado. Y precisamente es este enfoque el que nos lleva, o que el destino de gasto público nos dice, tienen que las contribuciones ser destinadas a necesidades colectivas, sociales o públicas, a través de gastos específicos o generales. ¿Dónde nos encontramos esto para hacerlo más práctico? En el presupuesto de egresos de la federación y de las entidades federativas. Ahí vamos a ver en qué se está gastando nuestro recurso. Insisto, esto complementado además con una cuestión relacionada o relativa a las cuestiones que tienen que ver con el cumplir, con el hacer, el bien hacer estas cuestiones. Bueno, no deben ser destinados a satisfacer necesidades privadas o individuales, sino de interés colectivo, comunitario, social y público que marca la ley suprema. Nos da para platicar esto bastante y es muy interesante, no sé qué opine cada uno de ustedes. Vamos al de proporcionalidad. Esta de proporcionalidad radica medularmente, fíjense, aquí va el concepto, en que los sujetos pasivos deben contribuir a los gastos públicos en función de su respectiva capacidad económica. Lo encierro porque ahorita voy a hacer unos comentarios en relación a esto. Debiendo aportar una parte justa y adecuada de sus ingresos, o utilidades o rendimientos. Los gravámenes deben fijarse de acuerdo con la capacidad, otra vez, económica de cada sujeto pasivo, de manera que las personas que obtengan ingresos elevados tributen en forma cualitativa superior a los de medianos y reducidos recursos. ¿A dónde me lleva esto? Que también es un tema y es el tema y hay mucho material en el Semanario Judicial de la Federación, del Poder Judicial, donde vamos a encontrar estas cuestiones. Aquí, el tema de la proporcionalidad, a pesar de que la definición habla de capacidad económica, ya el Poder Judicial de la Federación ha establecido que esta capacidad económica la podemos dividir en dos, la capacidad económica en estricto sentido y la capacidad contributiva. ¿Cuál es la capacidad contributiva y cuál es la capacidad económica? Empiezo por la económica. La económica es, a ver, yo compré un sillón que voy a vender, ese sillón me costó 100 pesos, lo vendí en 120, mi capacidad económica es de 20 pesos.
¿sí? Porque tuve un ingreso y porque tuve un costo. Así de sencillo. Y la capacidad contributiva obedece y responde a los requisitos, a la potestad que tiene el Estado mexicano, a través del Poder Legislativo, de establecer cuáles son los gastos, cuáles son las erogaciones, dicho de otra forma, cuáles son las deducciones que puede realizar un contribuyente, sus deducciones autorizadas. En ese sentido, en el ejemplo, imaginemos, vendí el sillón, 120 pesos, acumulable. Tenga factura o no tenga factura, acumulable. Deducciones, los 80 pesos se lo compré a una persona que no ven, que no da facturas, no está inscrito, está en la informalidad. Oye, me costó 100 pesos, sí, pero no tienes factura, no puedes deducirlo. Entonces, tu capacidad contributiva de venir una capacidad económica de 20 pesos, tu capacidad contributiva se hizo de 120 pesos. Entonces, esa capacidad contributiva es el reto, es una cuestión que está implícita en el tema de las deducciones autorizadas. Artículo 25 de la Ley del Impuesto sobre la Renta para personas morales. Artículo 27, requisitos. Artículo 28, los no deducibles. Entonces, es bien interesante este tema, la proporcionalidad, partiendo de la idea de que tributen en forma cualitativa superior a los medianos y de reducidos recursos. Que pague más el que genera más, pague menos en esa proporción. La equidad radica en la igualdad ante la misma ley tributaria de todos los sujetos pasivos de un tributo. Significa que los contribuyentes de un mismo impuesto deben guardar una situación de igualdad frente a la norma jurídica. Y aquí voy a poner un ejemplo, una frase que se menciona mucho, que es: trata igual a los iguales y desigual a los desiguales. Y pongo el ejemplo por el tema de los agapes. A un agape, por las condiciones que existen, por el acceso a tecnología, incluso, no digo en la mayoría, pero sí el campo mexicano está rezagado en muchos sentidos. No puedes tratarlos igual a ellos que a una manufacturera, por ejemplo. Tan es así que la ley del impuesto sobre la renta les da un tratamiento distinto, les da un tratamiento diverso. Incluso artículo 16 del Código Fiscal nos establece las distintas actividades empresariales que existen, separando las comerciales de las industriales, de las agrícolas, ganaderas, pesqueras. En realidad, pues es un tema, o es el tema de la equidad económica. En Recico, personas físicas, también tiene un tratamiento distinto. Oye, ¿por qué no tratas igual a uno del régimen general que a uno de Recico? Por el tema de los ingresos, por el tema de que cumplió con ciertos requisitos para estar en ese régimen. Entonces, a eso se refiere, y enfocándolo a esta parte básica, que es: la equidad exige un trato igual a los iguales y desigual a los desiguales. Además, este tema es interesante e importante mencionarlo. Si tú vas a hacer una distinción, tiene que haber una justificación. Hay un libro, se me fue el apellido del doctor, el doctor Marvin, La equidad tributaria. Es un libro bastante interesante y menciona por ahí menciona un seguimiento jurisdiccional, jurisprudencial muy interesante de este principio de justicia fiscal. Y le va dando esta evolución, y va platicando cómo el propio Poder Judicial le dice al Ejecutivo: oye, si tú vas a hacer una justificación, una separación, una distinción entre iguales, entre desiguales, justifícamelo en la exposición de motivos. Da el motivo de por qué se está dando ese tratamiento diferenciado. A iguales supuestos de hecho deben corresponder idénticas consecuencias jurídicas. En diferenciación tributaria, las consecuencias jurídicas deben ser adecuadas y proporcionadas para conseguir el trato equitativo. Por ahí una cita de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. Y finalmente, uno más cercano desde el punto de vista de lo que representa el quehacer diario del contador, que es la legalidad. Encuentra sus bases en la máxima jurídica en materia tributaria que reza: nullum tributum sine lege. Es decir, no hay tributo si no hay ley. No hay tributo si no está en una ley. Significa que la ley que establece la contribución debe además
definir cuáles son los elementos y supuestos de la obligación tributaria. Hecho imponible, sujetos pasivos, objeto, cantidad, y no deben de quedar al arbitrio, a la potestad, al capricho de la autoridad administrativa del SAT, por ejemplo. Artículo 5 nos menciona, primer párrafo, los elementos de fondo: sujeto, objeto, base, tasa o tarifa. A eso se refiere precisamente este principio de legalidad, que este sujeto, objeto, base, tasa o tarifa esté establecido debidamente en una ley. ¿Qué quiere decir? Y viene a complementar un principio también en materia constitucional que se llama el principio de reserva de ley, que la ley es el que tiene que establecer y ningún ordenamiento inferior, jerárquicamente hablando, como es un reglamento, como es una miscelánea fiscal, te puede imponer una carga adicional o puede ir más allá de lo que establece la ley. Por ahí también los invito sobre este tema. Tenemos un episodio en un podcast de resolución miscelánea fiscal, alcances y naturaleza, donde platicamos de manera más concreta de estas cuestiones. ¿Hasta aquí alguien tiene algún comentario, alguna duda por ahí en el chat? Muy bien, gracias tocayo, gracias Sergio, excelente. Seguimos entonces con este tema. Muy bien, gracias tocayo. Oye, aquí se prendió. Gracias Sergio. Excelente. Seguimos. A ver, ahí creo que ya es que se mezcló con la transmisión de Facebook y se escucha raro. Bueno, nos lleva a lo que son las contribuciones, porque ojo, incluso no lo mencioné hace ratito, se me vino a la mente, pero no, al último no lo dije. Por allá los antecedentes del siglo XIX, en el tema de las primeras constituciones, la de Apatzingán, la de 1857, hablaba de un tema de aportaciones voluntarias para la guerra y para cumplir con los gastos públicos. Hablaba de aportaciones voluntarias. Ya después fue, a partir de la de 1857, fue orillándolo o dejándolo como está, como una contribución. Antes, en lugar de ser la fracción cuarta, era la fracción segunda del artículo 31, y después se fueron agregando algunas otras. Entonces, la palabra contribuciones es el género, es la parte general, el concepto general que nos lleva a las especies de contribuciones, la parte específica de las contribuciones, que son, primeramente, los impuestos, las aportaciones de seguridad social, las contribuciones de mejora y los derechos. Un tema que hemos estado platicando, rebotando bastante aquí en el podcast, pero que para efectos de este webinario, pues necesitamos tenerlo muy fresco. Y ahí va, voy a empezar por lo que dice el artículo 2 del Código Fiscal de la Federación. Esto es Código Fiscal de la Federación y nos habla de que las contribuciones se clasifican en impuestos, aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras y derechos. Ahí están los 4 que vimos hace ratito. Las que se definen de la siguiente manera, y voy a empezar por la fracción segunda, y ahorita les explico por qué. Fracción segunda, aportaciones de seguridad social, son las contribuciones establecidas en ley a cargo de personas que son sustituidas por el Estado en el cumplimiento de obligaciones fijadas por la ley en materia de seguridad social, o a las personas que se beneficien en forma especial por servicios de seguridad social proporcionados por el mismo Estado. Y voy a hacer el comentario muy breve y muy rápido. Artículo 123 constitucional establece el derecho social al trabajo. De entre ellos está la prerrogativa del derecho a la seguridad social como una obligación patronal. Sin embargo, el Estado mexicano absorbe o agarra esa obligación del patrón y la hace suya a cambio de aportaciones de seguridad social que hacen los patrones al Estado mexicano para poder sufragar
pues los gastos necesarios, las inversiones necesarias en materia de salud pública. Eso es. Ya entrará el debate de si es bueno o no es bueno, si somos como Dinamarca, somos como no sé quién. Ya esos son otros temas. Aquí esa es la definición de las aportaciones de seguridad social en el Código Fiscal de la Federación. IMSS, Infonavit, ISSSTE, Fobiste, terminan siendo eso. Fracción tercera, contribuciones de mejoras son las establecidas en ley a cargo de personas físicas y morales que se beneficien de manera directa por obras públicas. Y yo pongo el ejemplo muy sencillo. Yo compro un terreno por allá en las orillas hace 20 años, por ejemplo, allá en las orillas de la ciudad de Zacatecas, me costaba tanto, barato, evidentemente pues era la orilla, era el cerro, era el monte, y de repente empezó a crecer la ciudad, la mancha urbana, y ya tenemos vialidades, ya incluso hay un Walmart, las calles es distinto, y parece una ciudad distinta. Muchos sabrán a qué colonia me refiero aquí en la ciudad de Zacatecas, pero en realidad ya el terreno, el edificio, la casa, ya no vale lo mismo que valía o que nos costó en aquellos años. Entonces, es precisamente ahí donde se genera esta contribución de mejora. ¿Por qué? Porque el particular se benefició de manera directa de las obras públicas, de toda la mancha urbana, de cómo creció y de todos los servicios públicos que llegaron a esa parte. Derechos, fracción cuarta, son las contribuciones establecidas en ley por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público de la nación, así como por recibir servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho público. Cuando yo hablo de derecho público, hablo de un grado o un estatus de supraordinación, es decir, el Estado es el ente supremo en relación al gobernado. Para ello, yo los invito a que vayan y consulten una ley, una legislación que es la Ley Federal de Derechos. Ahí vamos a encontrar un montón de derechos en relación a telecomunicaciones, a electricidad, a comercio exterior, en fin. A minería, hay una serie de derechos establecidos. ¿Por qué? Porque son o derivados de concesiones o de asignaciones que hace el Estado mexicano a los particulares. Fundamento constitucional, artículos 27, que es el derecho a la propiedad, todo el tema de la propiedad que corresponde al Estado mexicano y que pues va permitiendo o estableciendo modalidades a la propiedad privada. Pero bueno, ahí precisamente vamos a encontrar un tema bastante interesante para estas cuestiones. Y eso nos lleva, porque dejé la fracción primera al último, porque es una fracción que dice, pues ya te dije que son las otras, esos son los impuestos. Todo lo que no son la fracción segunda, tercera y cuarta. Algunos doctrinarios dicen que el impuesto es una prestación que tiene que realizar el sujeto pasivo por ubicarse en una situación jurídica o de hecho, prevista por las leyes fiscales. Entonces, es una definición doctrinaria, palabras más, palabras menos es lo que dice. No tenemos en Código Fiscal de la Federación una definición concreta de impuesto, pero son los que más tratamos y los que más conocemos. Impuesto sobre la renta, impuesto al valor agregado, impuesto especial sobre producción y servicios, el impuesto sobre automóviles nuevos, ISR, IVA, IEPS y SAN, que son los que estamos mencionando. En el ámbito federal, por ejemplo, en el ámbito estatal tenemos impuestos como es el impuesto sobre nómina, el impuesto sobre hospedaje, en fin, hay una serie también de impuestos sobre adquisición de bienes, hay una serie de impuestos también en las entidades federativas. Entonces, esas son las contribuciones y además tenemos un concepto que son los aprovechamientos, que no son contribuciones, son distintos a las contribuciones, pero que también se perciben por el Estado en funciones de derecho público. ¿Cuál puede ser un ejemplo de un aprovechamiento? Las cuotas compensatorias que se generan en materia de comercio exterior, que son esta compensación que se hace a los precios de las mercancías que importan de países que tienen una práctica desleal en materia de comercio internacional, que también eso pues, nos daría para otros temas. ¿Por qué menciono la palabra aprovechamientos? Porque los aprovechamientos y las contribuciones son créditos fiscales y tiene derecho a percibirlos el Estado o sus organismos descentralizados que provengan de contribuciones precisamente y de sus accesorios o aprovechamientos. ¿Cuáles son los accesorios? La actualización no es accesorio. Recargos, sanciones, la indemnización que establece el séptimo párrafo del artículo 21 del Código Fiscal son los accesorios, los gastos de ejecución son los accesorios de las contribuciones y llevan la suerte de la contribución. La actualización viene a ser parte de la misma contribución que se va generando con el transcurso del tiempo y la pérdida del valor adquisitivo de la moneda.
Entonces, ¿por qué son los créditos, por qué los aprovechamientos los mencionamos? Porque son parte de un crédito fiscal. Y un crédito fiscal es un derecho que tiene el Estado de percibirlos. Hablando de esta facultad implícita que decíamos de la fracción cuarta del artículo 31 constitucional, precisamente ahí es donde lo vamos a enfocar. Entonces, pues son temas que nos empiezan a llevar ahora sí a la carnita de la materia fiscal, al cómo determina un impuesto, un ISR, un IVA, un IEPS. Artículo quinto, este está para tenerlo bien presente, enmarcarlo, porque luego tenemos obligaciones de fondo y de forma. Artículo quinto, las disposiciones fiscales que establezcan cargas a los particulares y las que señalen excepciones a las mismas, así como las que fijan las infracciones y sanciones, son de aplicación estricta. La aplicación estricta no es un método de interpretación, porque luego lo quieren hacer o enfocarlo a un método de interpretación en materia jurídica, ¿no? La aplicación estricta es, podemos utilizar otros métodos de interpretación en la materia fiscal, pero siempre prevaleciendo esta cuestión de la aplicación estricta. ¿Y qué son los que se consideran estas disposiciones fiscales de fondo? Las que se refieren al sujeto, persona física, persona moral. Objeto, si son las utilidades, son los ingresos. La base, ingresos menos deducciones, te da una base. Tasa o tarifa, tasa del 30% o la tarifa del artículo 96 de la ley del impuesto sobre la renta para las personas físicas. Esas son cuestiones sustantivas, cuestiones que tienen que ver directamente con el cómo determino un impuesto. No cómo le hago para presentar la declaración, no, esa es una parte que se va a la formalidad, a las cuestiones formales, que precisamente nos lleva a este último punto de nuestra sesión de hoy, la sesión 3 de nuestro webinario, que es el sistema tributario mexicano. Insisto, en una hora. No quiero ser yo soberbio y presuntuoso y decir ya lo abarcamos todo, no, pero tenemos una base muy práctica de lo que es esta materia fiscal. No sé si tenga alguien algún comentario, alguna duda. Nuestra próxima sesión de webinario es el martes, es la última de este webinario, también a las 10 de la mañana. ¿Sí? Les hago llegar la liga, como lo hicimos a través de correo el día de hoy. ¿Alguna duda? Alma, Anita, Sergio, Tocayo. ¿Cómo vamos? Arturo. Todo Carito. bien, profe. Excelente, Anita. Todo bien, profe. Muy bien, muy bien. Pues bueno, vamos a prácticamente cerrar con estos temas. Lo voy a orillar a la sesión 4, precisamente. La obligación fiscal. La obligación fiscal nace de la relación tributaria. Obligaciones se clasifican en obligaciones sustantivas o de pago y obligaciones formales, que la doctrina dice hay de hacer, de no hacer y de tolerar. Y ahorita vamos a platicar. A ver, la de pago, pues es para lo cual se creó la fracción cuarta del artículo 31, para lo cual se crearon los sistemas tributarios en el mundo, para hacerse llegar de recursos económicos, de recursos monetarios, para satisfacer los bienes de la colectividad, que es precisamente este postulado o este principio de justicia fiscal de destino al gasto público. Entonces, es la razón de ser del sistema, de los sistemas tributarios. Es aquella por la cual el sujeto pasivo, ya dijimos, contribuyente o patrón, en el caso de aportaciones de seguridad social, se encuentra obligado mediante la ley a dar determinada cantidad de dinero al ente público a título de impuesto, una vez determinado el hecho imponible. Entonces, es la obligación fundamental en la materia fiscal. Entonces, con esto se satisface el mandato constitucional de contribuir a los gastos públicos. Es precisamente la parte que el Estado mexicano y los estados, o sea, en el mundo, no solamente el Estado mexicano, pues buscan de sus gobernados, de sus contribuyentes, que se pague una cantidad de dinero.
Hay una tasa efectiva aquí en México del 45%, ya con el tema de los dividendos, pero hay países que tienen hasta el 60%. El otro día estaba platicando en esta entrevista del podcast con el contador Fulgencio Palacios Noyola, hablaba de, me parece que era Costa de Marfil, con arriba del 60% en contribuciones, un país africano, fíjense. Entonces, luego nos cerramos a lo que es nuestro México, que es importante conocerlo, pero también hay que compararlo con el mundo y ver cómo andamos. Entonces, ahí está, esa es la obligación principal. ¿Cómo le hago para pagar el impuesto sobre la renta? Pago el IVA, pago el IEPS, ahí te va el dinero, transferencia hoy. Vamos al artículo 20 y 21, sobre todo el 20 del Código Fiscal de la Federación, de cómo se pagan las contribuciones, que es en efectivo. Ya te da la posibilidad de transferencia, te da la posibilidad incluso para personas físicas con tarjeta de crédito, hasta ciertos ingresos. No tengo muy presente ahorita el monto de los ingresos, pero pagos con tarjeta de crédito. Entonces, ahora, está bien, yo pago. ¿Cómo le hago para pagar? ¿A quién se lo llevo? ¿A quién se lo doy? ¿Cómo me garantizo yo que después no me vas a venir a cobrar algo que ya entregué, algo que ya pagué? Para eso están las obligaciones formales, que se dividen a su vez en de hacer, de no hacer y de tolerar. Ok, obligación que, sin tener carácter pecuniario, es decir, sin haber un tema de fondo, un tema de pago, es impuesta por la normativa tributaria a los obligados tributarios, a los contribuyentes. Deudores, ojo, deudores o no del tributo, o no, aunque no debas, hay obligaciones formales en materia fiscal que hay que estar cumpliendo. Declaraciones informativas, por ejemplo, que esas son caras en materia de sanciones, y cuyo cumplimiento está relacionado con el desarrollo de actuaciones o procedimientos tributarios. ¿Qué hacen estas obligaciones? Ayudan a darle forma, de ahí el nombre, ayudan a generar un espacio, me encanta esto leerlo luego en los libros, que es un continente de las disposiciones de fondo para cumplir adecuadamente con esa obligación y para mantener el control fiscal sobre los contribuyentes. Y aquí está, en este esquema, muy sencillo, muy simple, algunos ejemplos de estas obligaciones formales, y voy a explicar cómo es que fungen como este continente. Las de hacer. Oye, ¿qué tengo que hacer? Pues tienes que presentar declaraciones. Oye, aunque no tenga cantidad de pagar, sí. Artículo 31 del Código Fiscal de la Federación establece ese fundamento. Artículo 32 incluso en materia de declaraciones complementarias. Un tema bien importante que nos va a llevar a las de no hacer y a las de tolerar, que es la habilitación del buzón tributario. El buzón tributario tiene que estar habilitado, salvo las honrosas excepciones que por ahí nos dejó la miscelánea fiscal. Prácticamente todos los contribuyentes tenemos que tener habilitado nuestro buzón tributario porque es el medio de comunicación que tiene la autoridad fiscal con el gobernado, con el contribuyente. Por ahí le va a estar comunicando notificaciones, comunicados simples, recordatorios, ¿cómo se llaman estos parámetros de utilidad de los diversos contribuyentes que la autoridad ha detectado? Entonces, el buzón tributario, artículo 17-K del Código Fiscal de la Federación, es bien importante tenerlo habilitado, tenerlo debidamente habilitado, no solamente habilitado, es con medios de comunicación que realmente utilice el contribuyente, porque luego, pues dimos de alta el número de celular pues del contador que estaba en ese tiempo. Y como ya no está el contador, pues le llegó a él, yo no supe. No es excusa. Entonces, es parte de habilitarlo y mantenerlo debidamente actualizado. Correo electrónico, un correo electrónico que sepamos que vamos a tener. ¿Por qué? Porque se nos queman los plazos. Se nos vencen los plazos para interponer medios de defensa, para interponer alguna promoción. Entonces, de ahí la importancia. Las de hacer, habilitar buzón tributario. ¿Por qué? Porque nos va a llevar a que podamos permitir la revisión de visitas domiciliarias, a que nos enteremos de ello y a que no digamos o que la autoridad no piense que estamos en desacato a las disposiciones fiscales. Y otro que nos encanta, entre comillas lo digo, la emisión de facturas, sobre todo nos encanta en la versión 4.0. No me dejarán mentir los que nos están escuchando y los que nos están viendo.
tema de la emisión de facturas CFDI, artículos 29 y 29A del Código Fiscal de la Federación, todas las cláusulas habilitantes que se generaron a partir de esos artículos que nos llevan a la resolución miscelánea fiscal, que nos llevan al anexo 20 de la resolución miscelánea fiscal y que tristemente nos lleva a guías de llenado, como suena fuerte, pero tristemente un PDF nos dice también cómo cumplir con obligaciones fiscales, un simple PDF. Y ahí está una obligación de hacer. ¿Ayuda? Sí, claro que sí ayuda porque tiene la autoridad del control sobre el contribuyente, de saber cuánto ingresó, de saber cuánto gastó para el tema de la discrepancia fiscal. Tuvimos un curso de capacitación aquí en el podcast sobre discrepancia fiscal, donde platicábamos estas situaciones. Oye, pues facturas gasolina, facturas teléfono, te factura intereses el banco, pero no estás dado de alta en Hacienda. Pues, ¿qué dice el SAT? Ah, chis, Juan José, ¿cómo le hace para pagar, para gastar 1,000 pesos en el mes y no declara nada? Yo presumo que esos son ingresos, entonces sigue el procedimiento de discrepancia fiscal que está contenido en el artículo 91 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. De no hacer, no defraudes al fisco, evidentemente. Como el mandamiento, cuarto mandamiento, que es no matarás, por ejemplo. Pues acá no defraudes al fisco. No generes contrabando, no contrabandies mercancía. De tolerar, permite la revisión de visitas domiciliarias o de revisiones de gabinete, de facultades de comprobación en general. ¿Para qué? Pues para que la autoridad pueda realizar su trabajo. Recordar bajo esta máxima de que en materia fiscal el contribuyente se autodetermina y salvo en cuestiones muy específicas, que es cuando ejerce sus facultades de comprobación, la autoridad fiscal te revisa y va a verificar que estás cumpliendo adecuadamente con tus obligaciones fiscales. El día de hoy culminamos con esta sesión 3 de este webinario, Fundamentos de la Contaduría. La próxima semana, martes, ya dijimos, martes a las 10 de la mañana igual. Esperemos que no haga tanto frío, aunque dicen que sí va a estar así y ya no se va a quitar. El próximo martes 28 de noviembre, nuestra sesión 4 y última a las 10 de la mañana. Les hago llegar yo el material y la liga con este tema, material de operaciones y razón de negocios. Lo vamos a llevar allá, porque hoy mencionamos obligaciones de hacer facturas. Sí, pero no es que sean facturas que amparen operaciones reales, no que no amparen operaciones irreales. ¿Sí? Entonces ahí está la razón de negocios. Oye, pues estás gaste y siempre traes pérdida fiscal. ¿Hay razón de negocio en los gastos que estás metiendo? Ese tema es bien importante y lo vamos a platicar y vamos a aterrizar. Y hoy, quizás, salvo la introducción, dejamos un poquito de lado las NIF, pero las vamos a regresar ya para esta sesión 4. No sé si tengan alguna duda ya para terminar. Alma, Anita, Sergio, Juan, Arturo, Carito, a la orden. No, profe, todo bien. Muy bien. Bueno, pues entonces nos vemos. Ahí voy. Ahí está mi niño, es que tengo a mi niño aquí. Precisamente hoy la sesión ha sido desde casa. Con el frío no quisimos por ahí arriesgar al chaparrito. Nos vemos en la siguiente sesión, próximo martes. Entonces, que tengan una excelente mañana, un excelente viernes y un excelente fin de semana. Les mando un abrazo a todos. Nos vemos, tocayo.